contestar. Él dice que esta reforma presentada por la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no prevé la eliminación del nepotismo en designaciones y nombramientos, que solo la prevé en el caso de puestos de elección popular. Y parece que él no leyó el dictamen que estamos discutiendo el día de hoy, porque de la página 9 a la página 12 se transcriben literalmente los artículos de las disposiciones de las leyes federales que prohíben explícitamente el nepotismo en los casos de designaciones y nombramientos. Como no leen lo que discuten, como no leen de lo que opinan, me voy a permitir repetirles los artículos. En plena reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, pone en su lugar así a Andrea Chávez, ni más ni menos que a Ricardo Anaya, que lo vemos ahí en la imagen, al flamante coordinador de los senadores panistas en esta Cámara Alta, en esta reunión extraordinaria, pues abordando ya el tema de esta ley, de esta reforma electoral, del nepotismo y de la reelección, mis estimados amigas y amigos, pero no los así, pone en su lugar a Ricardo Anaya y al propio Marco Cortés, que ahí estaba también en esta comisión. Se levantó a la hora, justo en el momento en que pidió la palabra, esta intervención de la senadora Andrea Chávez de Morena, y pone en su lugar al ex líder de Acción Nacional. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos, pero no los así acaba con las mentiras y calumnias por parte de estos que ni siquiera leen los dictámenes, en este caso de este tema, de esta ley contra el nepotismo y la reelección. Escuchen. Me voy a reservar mis consideraciones políticas para participar en el debate que se desarrolle al interior del salón del Pleno de Sesiones, pero me parece que es importante hacer una serie de consideraciones técnicas por una serie de mentiras que se han dicho aquí en voz de la oposición, particularmente en voz del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y generalmente nos reservamos el nombre del senador o la senadora que los dijo para evitar se conteste a través del mecanismo de moción por alusiones personales, pero me parece que necesitamos contestación. Esta es una mentira dicha por el senador Marco Cortés del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que espero me pueda contestar. Él dice que esta reforma presentada por la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no prevé la eliminación del nepotismo en designaciones y nombramientos, que solo la prevé en el caso de puestos de elección popular. Y parece que él no leyó el dictamen que estamos discutiendo el día de hoy, porque de la página 9 a la página 12 se transcriben literalmente los artículos de las disposiciones de las leyes federales que prohíben explícitamente el nepotismo en los casos de designaciones y nombramientos. Como no leen lo que discuten, como no leen de lo que opinan, me voy a permitir repetirles los artículos. Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 3 y artículo 63 bis, que dice a la letra: cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio concubinato. Y así seguimos. Ley Federal de Austeridad, artículo 4, artículo 21, Código Penal Federal, artículo 220, artículo 221. Es más,
todo un título de la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Hombre, si quieren ser senadores de la República y vienen a dárselas de todo conocedores en las comisiones, Concluya, cuando menos senadora. tengan tantita vergüenza y lean lo que vienen a debatir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría consultar a las comisiones si está suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De que termine el nepotismo en nuestro país, pero sin simulaciones. Que termine el nepotismo parejo en todos los cargos de elección popular, sí, pero también en todos los cargos de designación del Poder Ejecutivo. Porque vaya que el Poder Ejecutivo está lleno de nepotismo. Que termine también el nepotismo en el Poder Judicial. Y dicho de otra forma más amplia, que termine el nepotismo de forma cruzada, que es el pago de favores, entre un funcionario de un cargo y otro de otra responsabilidad o hasta otro poder. Porque el nepotismo en México ha existido durante muchos años y está existiendo de forma exacerbada en este gobierno y en el gobierno de López Obrador. Primero. Segundo, es lamentable que solo nos estén poniendo a discusión una micro reforma electoral, cuando deberíamos de estar hablando de una reforma electoral de fondo, trascendente y consensada. Por ejemplo, deberíamos empezar por garantizar el piso parejo en las elecciones. No puede volver a ocurrir campañas adelantadas como las que inició Morena, con sus llamadas corcholatas, con el despilfarro brutal de recursos, que además el INE no contabilizó para los topes de gastos de campaña, porque si no, ninguno de sus candidatos lo había podido hacer. Y nunca preguntó de dónde había salido el dinero, de las bardas espectaculares, del brutal despilfarro de las corcholatas del presidente. Debe garantizarse piso parejo en las elecciones, que no se vuelva a usar más el aparato del Estado, ni el de comunicación de las conferencias mañaneras, ni los programas sociales, porque ustedes dicen que no los usaron, pero todos los días, en todos lados, hasta en spots, usaron los programas sociales, puerta por puerta. Los cuervos de la nación usaron los programas sociales, amedrentando a la gente, so pena de no votar por ese partido, perder su programa social. Segundo, ¿por qué no discutimos la segunda vuelta electoral? Pretestaban que porque se iba a gastar mucho dinero en la segunda vuelta electoral. Bueno, ¿y el despilfarro que van a hacer en la elección al Poder Judicial? Es una brutalidad. Ahora, ¿con qué argumento van a decir que no a la segunda vuelta electoral? 3, ¿por qué no eliminamos de fondo ya la sobrerepresentación que tiene al país en este problema? Porque recuerden que Morena ni sus aliados ganaron la mayoría calificada. De hecho, aquí en el Senado ni siquiera con la sobrerepresentación tuvieron que cooptar, comprar y hasta hoy afiliar a senadores que entraron por otros partidos, con votos que no les dio la gente, vulnerando y violando y burlándose del voto popular. En el Senado de la República, ustedes no tienen mayoría calificada, la compraron, la cooptaron y eso es incuestionable. Entonces hablemos de eliminar la sobrerepresentación. 4, ¿por qué no le entramos a los gobiernos de coalición de verdad, que no sean potestativos? Miren, por eso está enojado el Partido Verde Ecologista y no vino a la sesión. Miren, lo festejo, pero Waldo es más independiente que ecologista. Yo lo conozco. Waldo ha pasado como por 5 partidos, hombre, y los que vienen, mi querido Waldo, así que no hay problema. A ver, amigos, seamos serios. ¿Por qué no hay un consenso? Ni siquiera en ustedes. A ver, compañeros, pido respeto al orador, que tengan el teléfono. Y sobre todo que le demos la oportunidad de que exponga su participación. A ver, ¿por qué no le entramos a los gobiernos de coalición? Que ya no sean potestativos. Si un gobierno llega por coalición, que sea obligación establecer un gobierno de coalición y que sea perfectamente transparente y claro lo coaligado. Eso es lo que tendríamos que estar hablando también. 5,
¿Por qué no le entramos a una integración de la Cámara de Diputados realmente que incluya las primeras minorías, como ya ocurre en varias entidades federativas? ¿Por qué no vamos a una verdadera reforma electoral? ¿Por qué estamos al contentillo de lo que se le ocurra a la presidenta? Entrémosle al fondo de una reforma electoral que haga procesos equitativos, justos, con piso parejo, y no donde el aparato de gobierno tiene todas las condiciones para imponerse a la mala. ¿Por qué no le entramos a evitar que un legislador que haya entrado por un partido político no pueda brincar a otro, al menos que se queden como independientes? ¿Por qué no le entramos a muchos temas? Entonces, amigas y amigos, lo que nosotros proponemos en Acción Nacional es entrar a la construcción, no a la imposición, no a lo que les manden de Palacio Nacional. Entrémosle a la construcción de una verdadera reforma electoral en donde pongamos todos los temas en la mesa y vayamos discutiendo cada uno de ellos. Las reformas electorales que se han hecho en este país han logrado un amplio consenso. Hoy no tienen ese amplio consenso porque aquí ni siquiera tienen la mayoría calificada, la compraron. Senadoras y senadores, démosle la oportunidad al país, démonos nosotros la oportunidad de construir una verdadera reforma electoral integral, consensuada y que vaya a los temas de fondo, no a las ocurrencias electorales o de coyuntura de quien está en la presidencia de la República. He puesto aquí 5 temas que no son limitativos, pero que yo les pediría a esta Secretaría en funciones de presidencia que pudiéramos, sí, abrir un espacio para poder hacer una verdadera propuesta integral en materia electoral. Es cuanto y gracias por su atención. Muchas gracias, señor senador.